Buenos días, hermanos, espero se encuentren muy bien. Me gustaría compartir con ustedes en esta mañana un nuevo devocional, un nuevo pensamiento acerca de la divinidad de Cristo. Dentro de estos temas que estamos viendo, temas bíblicos de la palabra de Dios, me gustaría que veamos, hoy toca en realidad compartir acerca de la divinidad de Cristo. Y me gustaría empezar este devocional con una diferencia importante acerca de la deidad, de la divinidad de Cristo. Y precisamente mientras a veces se usan como sinónimos en el lenguaje común, perdón, hay una diferencia teológica mucho más precisa. Y deidad viene del latín deitas y se refiere a la naturaleza o esencia de ser Dios. Cuando decimos la deidad de Cristo, afirmamos que Jesús es verdaderamente Dios y posee la misma naturaleza divina que el Padre, pero es una afirmación ontológica de su ser. Y cuando hablamos de divinidad, en cambio, podemos referirnos más ampliamente a aquello que proviene de Dios y tiene un carácter divino, sin necesariamente afirmar que Cristo sea Dios mismo. Por ejemplo, alguien podría reconocer que Jesús es una divinidad, tiene carácter, tiene un poder divino, sin aceptar su plena deidad. Entonces, deidad de Cristo es igual a Jesús es Dios y divinidad de Cristo tiene que ver con que Jesús tiene o refleja lo divino, pero no necesariamente se afirma su igualdad con Dios. Pero cuando hablamos doctrinalmente acerca de esto, lo más preciso y fuerte es hablar de la deidad de Cristo, porque apunta a su igualdad esencial con el Padre, tal como lo señala Colosenses capítulo 2, versículo 9. Dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Ahora sí, haciendo esta diferencia, vamos a compartir algunos puntos que me parecieron importantes acerca de esto. Y es que Jesús es el verdadero Dios y el verdadero Salvador para nosotros. Vivimos en un tiempo donde muchas voces se levantan hablando en su nombre, hablando en nombre de Dios. Algunas suenan convincentes y otras hasta citan la Biblia. Pero sin embargo, el Señor Jesús mismo advirtió en Mateo capítulo 24, versículo 24, donde dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible aún, hasta a los escogidos. Por eso más que nunca necesitamos tener claridad sobre quién es Jesús. La base de nuestra fe, el fundamento mismo del cristianismo, es la divinidad de Cristo. Si erramos en esto, todo lo demás se derrumba. Muchos grupos religiosos, como mormones, testigos de Jehová, reconocen a Jesús como un gran maestro o incluso como un ser celestial, pero niegan su plena deidad. Y justamente ahí está el engaño, porque si Jesús es Dios, entonces no hay, si Jesús no es Dios, entonces no hay salvación. Juan capítulo 5 versículo 23 dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Negar la deidad de Cristo es negar al mismo Dios. ¿Qué nos enseña la Biblia acerca de esto? La palabra de Dios es muy clara y directa respecto a la naturaleza divina del Señor Jesús. Juan capítulo 1:1 dice, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y aquel Verbo fue hecho carne. Jesús no fue creado, él es creador mismo hecho hombre. Y aquí hay un texto que me llamó mucho la atención y yo les invito a que lo busquen, Miqueas capítulo 5 versículo 2, y yo voy a leer simplemente una partecita, pero ustedes pueden detenerse. Dice, sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Jesús existía antes de Belén. Él no tuvo principio. Otro texto es Romanos capítulo 9 versículo 5, Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Pablo no deja lugar a dudas y dice que Jesús es Dios.
Tito capítulo 2, versículo 13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Nuestro Salvador no es un simple mensajero, es Dios mismo que vendrá otra vez. ¿Por qué es tan importante para nosotros creer que Jesús es Dios? Porque solo Dios puede perdonar pecados, solo Dios puede salvar y solo Dios puede darnos vida eterna. Si Jesús fuera solamente un hombre perfecto, su muerte no alcanzaría para redimir al mundo. Pero al ser Dios hecho carne, su sacrificio tiene un valor infinito y eterno. Primera de Timoteo 3:16 lo resume de una manera excelente y dice, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Cada palabra afirma el misterio glorioso de la encarnación. Dios mismo vino a buscarnos a nosotros. Ahora hay una pregunta, ¿cómo podemos reconocer estas falsas sectas hoy en día? Y toda enseñanza que niegue la deidad de Cristo, que rebaje su gloria o simplemente lo presente como una criatura que no proviene de Dios. En Primera de Juan capítulo 2, versículo 22 dice, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Y segunda de Juan 9 añade, dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Ahora me gustaría hacer una aplicación para nuestra vida. Hoy, como fuimos detallando en el devocional, hoy más que nunca necesitamos afirmar en nuestro corazón quién es Jesús. ¿Quién es Jesús en nuestra vida? No solo repetirlo como una doctrina aprendida o como una serie de textos leídas como las que acabamos de leer, sino realmente entender y decir, quiero vivir a Jesús con convicción, con fe. Jesús no es un profeta más, no es un ángel ni un maestro moral, simplemente. Él es el Dios eterno que descendió para habitar entre nosotros. El Creador se hizo criatura para salvar a su creación, para salvarnos. Cuando reconocemos a Cristo como Dios, nuestra adoración se vuelve más profunda, nuestra confianza crece, porque sabemos que el Todopoderoso es el que está ahí cercano. Nuestro testimonio se fortalece porque no seguimos a un hombre, sino a Dios mismo. En este mundo lleno de confusión espiritual, la palabra sigue siendo una brújula segura a la que podemos recurrir. No nos dejemos arrastrar por enseñanzas que suenan amables, pero niegan la verdad del Evangelio. Jesús dijo, si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Juan capítulo 8, versículo 24. Por eso afirmemos hoy, con gozo, con convicción, Jesucristo es el verdadero Dios, es el Salvador, es el Dios, es el Señor de gloria. Y que cada día en nuestra vida, digamos como dijo Tomás, después de haber reconocido al Señor diciendo, Señor mío y Dios mío. Ojalá que este pequeño pensamiento pueda ser de utilidad para nosotros en este día y podamos realmente pensar quién es Jesús y realmente profundizar a ver si le conozco en profundidad y conozco qué es lo que Él quiere para mi vida.